Bueno, la Constitución de la República contempla el principio de independencia en su artículo 303. Este artículo habla de que es derecho del Estado o es facultad del Estado el impartir la justicia, ¿verdad? Y dice que la justicia, pues emana, esta potestad emana del pueblo. El pueblo le da al Estado, al gobierno, esa facultad de poder impartir justicia. Y también contempla aquí la gratuidad, ¿no? Que se imparte gratuitamente en nombre del Estado de Honduras por magistrados y jueces independientes, ¿verdad? Únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes. Entonces, el juez no tiene que atender más que lo que le está poniendo delante y actuar conforme a su juicio, a su sana crítica, ¿verdad? A su experiencia y a sus conocimientos, obviamente, del derecho. De hecho, hay un principio, o sí, hay un principio para los jueces, que es el Jubit Nurit Curia, el principio del Jubit Nurit Curia, que significa que el juez debe conocer el derecho que se le está poniendo. Entonces, eh, no, es imperdonable que un juez no conozca la ley y el derecho, ¿verdad? Por lo tanto, por eso, para que pueda ser independiente. Eh, Luego tenemos el principio de inmediación procesal. El principio de la inmediación procesal se refiere a que los jueces, el juez que está conociendo la prueba, es el mismo juez que tiene que dictar la sentencia. ¿Qué significa? Que si en una audiencia, por ejemplo, hay un juez que es el que ha conocido, ¿no?, la declaración de un testigo, el mismo juez se le ha exhibido un documento que se ha acreditado como medio de prueba o ha recibido la declaración de un perito, este mismo juez es el que tiene que emitir una sentencia. Eh, Supongamos en un caso dado, hay un juez que ha conocido la audiencia probatoria, ¿verdad? Donde se ha desarrollado toda esta dinámica, ¿no?, de la prueba, de las declaraciones de testigos, de partes o de peritos, pero ese juez fallece antes de emitir la sentencia. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Vamos a romper el principio de mediación? Pues no, lo que tocará es anular esas actuaciones, es decir, repetir la audiencia para que el nuevo juez que asuma el cargo, pues entonces tenga esa inmediación, ese contacto directo. ¿Y por qué es importante tener ese contacto directo con la prueba? Porque no es lo mismo que a mí me cuenten las cosas a que las haya presenciado, ¿verdad? De hecho, la audiencia probatoria o las audiencias probatorias o el desarrollo de la prueba, pues, tiene esa finalidad, que se reconstruya de alguna manera los hechos, ¿verdad?, que se están acusando o que se están demandando para que el juez se haga el juicio, el criterio particular y resuelva, ¿verdad?, sobre esos hechos. El Código Procesal Civil y Laboral, el proyecto de laboral, son los que contemplan literalmente esta disposición de inmediación, ¿verdad? El civil pues nos dice que el juez que dicte la sentencia ha de ser el que haya presenciado y dirigido la práctica de las pruebas, salvo las excepciones previstas o pena de nulidad, oiga bien, desde la citación, perdón, para la audiencia probatoria equivalente. Es decir, que si el juez no puede estar presente, entonces se anula todo lo actuado y se vuelve a citar a las partes para la audiencia. Si bien el Código Procesal Penal no lo tiene así literalmente marcado, pero se entiende que también los jueces que están conociendo las pruebas son los jueces que han de resolver la sentencia. Como les adelantaba un poquito en clases anteriores o los días anteriores, existen dos etapas, ¿verdad? Una etapa que la conoce un juez, que es el juez de letras, y luego el tribunal de sentencia conoce la etapa probatoria. Esos mismos jueces, pues, son los que van a conocer o que van a resolver la sentencia final. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda? ¿Se ha escuchado bien el audio? ¿Se me confirman, por favor? A ver si era eso. Muy bien, No, abogado. sí, abogado. Bendito sea Check, Dios. check. Bendito Dios, entonces. Es que ya es. Disculpe, ¿cuáles son los jueces que irían para resolver la sentencia penal? Sí, la sentencia penal, le decía, son los jueces del tribunal de sentencia. Si tratamos de recordar un poquito, el miércoles que estuvimos hablando de la estructura del Poder Judicial, veíamos que existían jueces de letras de lo penal
y tribunales de sentencia. Y yo les decía, las primeras dos etapas las conoce el juez de letras penal. Toda esa etapa de instrucción se le llama, ¿verdad? En proceso penal. Es la etapa donde se presenta el requerimiento, es decir, la acusación, ¿verdad? Y se ordenan unas medidas, ¿verdad? Por ejemplo, la medida de prisión preventiva o una medida alterna. Pero ya lo que es el juicio, la audiencia, el desarrollo de las pruebas, esa audiencia la conoce un tribunal que está integrado por tradicionalmente 3 jueces, ¿verdad? Pero también puede ser integrado por 4. Entonces, en esta audiencia se desarrolla la prueba y ya es otro grupo. Mientras que en el juzgado, en la primera instancia, o en la parte de instrucción, solo conoce una persona, un juez. Entonces esa es la diferencia, pero si lo vemos al menos, eso obviamente ahorita suena un tanto complejo para ustedes porque apenas vamos iniciando y es natural que surjan todas estas dudas. Si de alguna manera se puede aclarar, pues es eso, ¿verdad? Que el juzgado de letras de lo penal conoce un juez y el tribunal de sentencia es el que evacúa la prueba. El de letras penal lo que hace pues es, como le digo, recibir la acusación. La recibe. Es decir, llega el Ministerio Público y es el que vemos que en la etapa cuando detienen, por ejemplo, al acusado, ¿no? Hay una audiencia ahí que se le llama audiencia de imputado, ¿verdad? Donde el nombre propio es audiencia de declaración de imputado, ¿verdad? Que es cuando detienen al acusado y se le cede la palabra para escucharlo si se declara culpable o no, ¿verdad? Normalmente en estas audiencias, pues el imputado no declara, ¿verdad? Por obvias razones, porque parte de los derechos de los acusados es guardar silencio, porque no, todo lo que diga, ¿verdad? No necesariamente va a ser usado, o puede ser usado en su contra, entonces guardan silencio y de alguna manera es prudente, ¿verdad? Entonces, esa parte la conoce un juez, pero ya cuando es el desarrollo de pruebas, es el tribunal de sentencia. Entonces, ambos tienen inmediación, sí, en el proceso penal se da esta particularidad de que, pues, tanto el juez de letras como el tribunal de sentencia tienen inmediación, pero, pues, es únicamente para esa situación. El desarrollo de la prueba como tal como lo establece este artículo 16 del Código Procesal Civil, habla de la práctica de la prueba, y la práctica de la prueba la conoce únicamente el tribunal, ¿sí? El tribunal es el único que conoce práctica de prueba. Eh, entonces, ellos son los que van a emitir la sentencia absolutoria o condenatoria al final. Entonces, de eso se trata la inmediación. Por eso, de estar inmediatos, pues, de ahí viene la palabra, ¿verdad? De estar inmediatos a los hechos y a las pruebas, porque las pruebas lo que tratan de establecer es los hechos acaecidos o que se demandan. Vamos a ver dentro de este curso de teoría del proceso esa parte de las pruebas y vamos a tratar de que ustedes pues tengan la interacción con algunos medios de prueba, sobre todo los medios de prueba utilizados, ¿no? Por nuestros procesos. Entonces ustedes van a ver declaratoria. De hecho, ustedes me van a hacer interrogatorios, ¿verdad? Ese es un trabajo que vamos a ver allá por el segundo parcial, ¿verdad? Ustedes van a redactar interrogatorios. Obviamente yo les voy a dar los insumos previamente, ¿verdad? Entonces, sobre eso se trata, Kevin. No sé si está más o menos claro, ¿verdad? Pero es eso. La inmediación es que el juez que conozca la prueba es el que va a emitir la sentencia. ¿Sí? Bueno, continuamos con los principios. Ya dejamos de lado lo que son los principios universales de la materia procesal y vamos a pasar un poquito a partes más especiales, ¿verdad? De los procesos. En pantalla pues tenemos los principios especiales que existen en nuestro proceso civil. El principio dispositivo, que está en el artículo 10, se refiere a qué es la parte la que tiene el impulso. ¿Sí? El juez o el Estado, mejor dicho, el Estado no va a ir a buscar las demandas en materia civil, ¿verdad? No la va a ir a buscar, a diferencia de la materia penal, que en la materia penal sí que el Estado actúa prácticamente de oficio. ¿A través de quién? No a través del juzgado,
actúa a través del Ministerio Público. El Ministerio Público, en este caso, pues es el representante del Estado de Honduras para perseguir las causas en materia penal. Cosa distinta en civil, por eso tenemos este principio dispositivo. Dispositivo se refiere a que las partes son las que disponen, ¿verdad? Son las que tienen la disposición de plantear la acción ante el juzgado o no. Por ejemplo, puedo tener deudores, yo soy el acreedor, hay personas que a mí me deben dinero y yo tengo la disposición de interponer una demanda contra ellos para el pago o no, ¿verdad? A diferencia de la materia penal, que en la materia penal, si hay alguien que pues ha cometido un delito de oficio, ¿verdad? Se actúa, el Estado actúa, utiliza ese principio dispositivo para sí. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? A eso se refiere este principio dispositivo del artículo 10 del procesal civil, de que es la parte, o sea, a instancia de parte interesada que se van a promover el desarrollo de una causa, una demanda, pues. También existe la oficiosidad dentro del proceso civil, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya una vez se ha presentado una demanda, el juez sí puede darle curso. Por ejemplo, si ya se presentó una demanda y ya se contestó, el juez de oficio puede señalar una audiencia. Eso sí que lo puede hacer el juez de su propia voluntad, ¿verdad? O de su propia facultad. Mientras tanto, no. Mientras no se haya presentado una demanda, ¿verdad? En materia civil, el Estado no va a hacer absolutamente nada, ¿sí? Porque es un principio que le corresponde a las partes interesadas. Luego, pues, el principio de aportación de partes es complementario al principio dispositivo. Es decir, que las partes son las que tienen que aportar las pruebas. El juez no va a ir a investigar, ¿verdad? O el Estado de Honduras no va a ir a investigar, a diferencia de la materia penal, que sí, que el Estado de Honduras investiga, ¿no? Ya tenemos incluso dos agencias de investigación, la Dirección de Investigación, ¿verdad? La DPI, Dirección Policial de Investigación, y además tenemos la ATI, que es la Agencia Técnica de Investigación Criminal propia del Ministerio Público. Entonces, en materia penal sí que el Estado busca la aportación de las pruebas. En civil no. En civil son las partes las que van a aportar. El Estado únicamente va a disponer a sus jueces para que resuelvan, ¿verdad? Pero de acuerdo a todo lo que las partes le lleven delante. El principio de valoración de la prueba, que está en el artículo 13, pues habla de que el juez va a valorar las pruebas de acuerdo al impacto que tengan estas, ¿verdad? Solo va a valorar las pruebas que estén relacionadas con los hechos que se demandan, ¿verdad? Una prueba que sea innecesaria, inútil o impertinente, pues no se va a valorar. Algunos profesionales del derecho, pues, quieren presentar sendos expedientes, ¿no? Aquellos legajos de papel que son improductivos, ¿verdad? Entonces, el juez eso no lo va a valorar, sino que va a valorar lo que en verdad sea útil para el proceso. Entonces, a eso se refiere. El artículo 14 habla de un principio de doble instancia. Bueno, la mayoría de los procesos en el mundo manejan este principio de doble instancia. ¿A qué se refiere? De que, bueno, hay un juez que conoce la demanda, toda la demanda, conoció la audiencia, las pruebas y emitió una sentencia. Pero resulta que si yo soy una parte dentro del proceso y la sentencia que ese juez dictó no me favorece, o creo yo que el juez faltó a uno de los principios, por ejemplo, al debido proceso, ¿verdad? No valoró las pruebas como correspondía. La sentencia que el juez dictó no tiene motivación, o sea, la hizo, ¿verdad? Hizo un monstruo con esa sentencia, no se le entiende lo que dice la sentencia, entonces yo puedo acudir a una instancia superior. ¿Qué instancia? Bueno, si es una sentencia emitida por un juez de letras, yo acudo ante la Corte de Apelaciones e interpongo un recurso que se llama de apelación, ¿verdad? Y eso es la doble instancia, que una causa puede estar conocida o pueda ser revisada por un ente superior, por un juez o un tribunal superior, ¿verdad? Lo mismo pues sucede si es un juez de paz, el que va a conocer esa doble instancia va a ser el juez de letras, que es el inmediato jerárquico. Entonces,
A eso se refiere el principio de la instancia, a la capacidad que tienen o a la facultad que tienen las partes que intervienen en el proceso para poder recurrir o impugnar las sentencias o las resoluciones que no les sean favorables, ¿verdad? Obviamente, el juez de doble instancia o de segunda instancia va a valorar si es válido o no, ¿verdad? El reclamo que estoy haciendo, ¿verdad? Porque eso es otra cosa con la lealtad procesal, que yo aunque puedo obtener una sentencia que no me sea favorable, pero el juez resolvió justamente. Y yo únicamente por sacarle más dinero al cliente o porque no me llevo bien con ese juez, ¿verdad? O no me agrada, etcétera, y por ser cansino, ¿no? Por estar fastidiando, meto el recurso, ¿verdad? Sin tener razón, sin tener fundamentos ni razones para poder interponer ese recurso e impulsar esa segunda instancia. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque también podemos ser objeto de sanciones si se da una circunstancia de ese tipo, ¿verdad? A eso va la doble instancia. Pero en este Sí. caso, cuando en la cuestión de la coacción, que si Ajá. uno dice que lo que yo quiero llevar, que si a mí no me parece lo que el juez está dando, esa persona puede decir, usted lo que no quiere es seguir las leyes, entonces usted va a tener una cuestión de coacción, perdón, y no para poder cumplir lo que le estoy sentenciando. Bueno, de las sentencias son coercitivas, es decir, eh, hay que acatarlas sí o sí, ¿verdad? Una resolución hay que acatarla sí o sí. Si la resolución, ¿verdad? Si la sentencia, como le mencionaba anteriormente, pues es defectuosa, obviamente usted tiene la facultad, ¿verdad?, de impugnarla. Y el juez de segunda instancia o la corte le va a dar la razón a usted, ¿verdad? Y lo que va a mandar a hacer es a cambiar esa sentencia o a reformarle las partes que a usted le afectan, ¿verdad? A eso se le llama, pues, el agravio que se puede generar para la parte. Entonces, sí, el superior le va a obligar al inferior, al juez inferior, de que modifique esa sentencia o la revoca y tiene que emitir una sentencia, pues conforme a lo que usted está pidiendo. Si usted está en el marco del derecho y si la sentencia es defectuosa o tiene vicio, ¿verdad? Y en ese sentido, pues sí hay coacción, ¿verdad? Pero recordemos que la administración de justicia pues recae en los jueces, ¿verdad? Y magistrados. Entonces, lo que el juez diga, eso hay que hacer. No sé si a eso se refiere, Kevin. ¿Sí? A eso me refería. Perfecto, perfecto. Bueno, Abogado, adelante, Leo. Ujú. em, usted dijo de que en caso de que se asuma una segunda instancia, Sí. puede llegarse a provocar una sanción o una multa. ¿Qué tipo de sanción sería? ¿Sería aumento de la pena o qué sería? En algunos casos, digamos, si estamos hablando de la materia penal, la pena podría ser modificada, ¿sí? Puede ser modificada por la Corte de Apelaciones si el juez, por ejemplo, de primera instancia, o el tribunal, bueno, no es el juez, porque eso es otra cosa, cuando vayan a ver la materia procesal tiene otra mística, ¿verdad? Pero siempre está esta doble instancia. Entonces, si el juez superior le dice al inferior, usted resolvió erróneamente y no aplicó la pena que tenía que aplicar, entonces puede imponer la pena nueva, ¿verdad? O puede bajarla, aumentarla o bajarla, ¿verdad? Siempre y cuando la acusación vaya enmarcada a esa pena. Pero, por ejemplo, si a usted lo acusan eh, por un, por una tentativa de asesinato, por ejemplo, y lo que en verdad ocurría eran simples amenazas, que también es un tipo penal, pues obviamente el Tribunal Superior lo que va a hacer, o la Corte Superior, es bajar esa pena, ¿verdad? Porque hubo una mala calificación de parte del juez de primera instancia. Entonces, sí, se puede dar la situación de que se modifiquen las penas en ese sentido. En materia
penal. Y en las otras materias, como en la civil, por ejemplo, si usted no estableció el pago de la deuda como debió hacerlo, también se lo puede modificar. Por ejemplo, les puedo contar un caso particular en el que a mí me han recurrido unas 4 o 5 sentencias quizás en materia de alimentos. Yo he establecido una pensión alimenticia y pues la parte condenada a pagar alimentos impugna, se va a la doble instancia, a la Corte de Apelaciones, y la Corte de Apelaciones me indica, usted tiene que señalar una pensión alimenticia inferior a lo que había señalado. Entonces hay que modificar eso y queda la pensión tal como vaya. Si yo impuse una pensión, digamos, de 1.200 lempiras, y la Corte me dice, usted tenía que haber impuesto una de 985 lempiras con 36 centavos, pues hay que aplicar esa de 900 lempiras, ¿verdad? Y así es como se modifican en esa dinámica, ¿verdad? Estamos. El tiempo corre aquí. Bueno, vamos con el principio de concentración. Es decir, que el principio de concentración en materia civil se refiere a que el proceso tiene que ser lo más concentrado posible. Si en una sola audiencia se puede evacuar todo, en una audiencia lo vamos a hacer. En materia civil existen dos procesos principales, que es el proceso ordinario y el abreviado, ¿verdad? El ordinario consta de dos audiencias generales, por decirlo así, pero si se puede desarrollar todo el proceso en una sola audiencia, se resuelve en una sola audiencia, sin que esto obviamente represente pues una violación a los principios procesales y a los derechos de las partes, ¿verdad? Entonces, pero a eso se refiere el principio de concentración, que todo tiene que ser lo más concentrado posible, es decir, evacuarse lo más rápido posible para garantizar pues el acceso a la justicia pronta y efectiva y el principio de economía procesal, ¿verdad? Sin embargo, tenemos este otro principio que es el enmarcado en el 18 del Código Procesal Civil de la elasticidad y preclusión. Es decir, que de acuerdo a cómo se desarrolla el proceso, pues el juez puede ser un poco flexible, ¿no? Vaya, si usted como apoderado legal de una parte propone como testigo a una persona que no se encuentra en la ciudad, yo no le voy a decir, le inadmito ese testigo porque nos va a entorpecer la economía procesal y la concentración. No, yo tengo que ser flexible, elástico y decirle, bueno, vamos a citarlo, ¿verdad? Y vamos a señalar la audiencia para el término de 3 días o de 5 días, a fin de que el testigo pueda venir a declarar. Entonces, en ese sentido, sí, porque hay que garantizar, ¿verdad?, el derecho, acordémonos, de igualdad de las partes, ¿verdad? Entonces, si yo le admito testigos a uno y al otro, ¿qué tal y ese es el único testigo de la causa? Pues entonces hay que ser flexible en ese sentido, ¿verdad? Esto, claro, por eso está el de la preclusión, sin violentar la preclusión de los términos, porque todos los procesos tienen términos, es decir, tienen un tiempo en el cual se pueden o en el que se deben desarrollar los procesos, los juicios. Entonces, sin violentar ese, yo puedo ser flexible, puedo ser elástico el proceso. El de subsanación, que está en el artículo 20, pues es un artículo, si es un principio, perdón, que nos habla de que podemos mandar, el juez de oficio puede mandar a corregir una demanda, por ejemplo, si la demanda se presentó y es una demanda que no tiene ni patas ni cola, como decimos vulgarmente, pues entonces el juez le puede decir, mire señor apoderado, corrija estos y estos puntos, o complete estos y estos puntos, y nuevamente me presenta la demanda previo a que sea admitida. Por ejemplo, vaya, si usted interpone una demanda, pero no señala el domicilio del demandado, ¿y cómo quiere que lo vaya a emplazar o a citar al demandado si ni siquiera me da la dirección? No me da ni un teléfono, ¿verdad? Entonces, eso es algo subsanable. Yo no puedo inadmitir una demanda, ¿verdad? Porque adolezca de eso. Lo que puedo hacer es mandarlo a subsanar. Le doy un término, o sea, tiene 5 días para que me traiga nuevamente la demanda o para que me complemente esa información que hace falta. Entonces, a eso
se refiere la subsanación. Y ahí sí que entra la oficiosidad, ¿no? La capacidad de los juzgados y de los tribunales de poder intervenir en el proceso, ¿verdad? Pues obviamente mejorarlo. Este principio también existe en la materia penal y en la materia laboral también. Vamos a verlo. Solo que en materia penal, bueno, cuando hablemos de los principios penales voy a entrar en eso. Y por último, este principio es que es el comodín que tiene el proceso civil, el de carácter de supletoriedad del proceso civil, ¿sí? O del Código Procesal Civil, el artículo 22. Por ejemplo, hablando de la subsanación, en cierta ocasión estábamos en una capacitación con otros colegas, jueces de letras, que básicamente llevan materias penales, y debatíamos sobre ese punto de que cómo mandaban, por ejemplo, a subsanar requerimientos. El Ministerio Público, cuando va a acusar a una persona, presenta un escrito que se llama requerimiento, ¿sí? En ese requerimiento, pues tiene que ir el nombre del fiscal, por adelantarlos un poco, tiene que ir el nombre del fiscal, el nombre del acusado, el delito que se le está acusando, la víctima y los hechos, ¿verdad? Una relación breve de los hechos. Por ejemplo, hay requerimientos que se presentan por la acusación del delito de homicidio, pero en los hechos lo que está hablando es un robo agravado. Entonces, madre mía, ¿verdad? O sea, ¿cómo voy a presentar una acusación de homicidio con hechos de robo agravado? No tiene nada que ver. Entonces, esos procesos a veces se van así, dentro de las causas. Admiten el requerimiento, mandan a la orden de captura para detener al imputado y se da todo el desarrollo del proceso. Que luego viene a tener vicios de nulidad, ¿verdad? El abogado defensor lo primero que hace es meter un recurso de nulidad desde el requerimiento, porque el requerimiento no tiene nada que ver con los hechos, ¿verdad? Entonces, eso es algo subsanable, ¿sí? Que se puede subsanar. Pero el Código Procesal Penal antes no tenía la subsanación o el saneamiento. Entonces, les decía yo, bueno, apliquen el 22 del Código Procesal Civil, que habla de la supletoriedad. ¿A qué se refiere la supletoriedad? Que si una norma procesal no tiene una disposición, hay que aplicar lo que nos diga el Código Procesal Civil, ¿sí? El Código Procesal Civil, pues aunque yo también soy un amante de la materia penal, ¿verdad? Pues también incluso pues me metí al rollo de sacar un posgrado de materia penal y procesal penal, tengo que reconocer que es mucho más completo el proceso civil, ¿verdad? De hecho, nos da esta pues, carta, ¿verdad? Para poder salvar los procesos a través de la supletoriedad. Si yo, por ejemplo, no tengo un proceso de saneamiento o de subsanación en el proceso mercantil, o en el proceso administrativo, o en el proceso penal, o en el proceso laboral, yo voy al proceso civil, me tomo de la forma de subsanar del proceso civil y la aplico en el proceso penal, administrativo, etc. Entonces a eso se refiere el carácter de supletoriedad, que nosotros podemos aplicar las disposiciones que tiene el proceso civil cuando el proceso que estamos conociendo de otra materia no tiene o no nos habla, ¿verdad? Entonces, no existen vacíos o lagunas en los procesos porque ya el proceso civil nos da esta situación pues, para salvar el proceso, ¿verdad? Pues bien, no sé si hay alguna duda con respecto a estos principios especiales del proceso civil. ¿Estamos claros? Sí, abogado, yo En la tengo, elasticidad y preclusión, A ver, elasticidad y preclusión le decía que el proceso puede ser flexible, o sea, si se quedó una audiencia para el día de hoy, pero no pudimos evacuar las pruebas, yo puedo ser flexible y le digo, bueno, la vamos a señalar para pasado mañana, ¿ok? Y le evacuamos mañana. Siempre y cuando yo no vaya a entorpecer la preclusión de los términos. Es decir, vaya, la audiencia, el proceso probatorio en materia de juicio ordinario, proceso civil, tiene que ser dentro de 2 meses. Entonces yo no me puedo exceder en 2 meses. Tengo que señalar lo más pronto posible. A eso se refiere, pero puedo ser flexible. Puedo ser elástico en cuanto a los términos. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más escuchaba antes de que Kevin interviniera? yo abogado, es que Adelante. si me puede aclarar un poco más sobre el carácter supletorio del Código Procesal Civil.
Claro, Ingrid, ¿verdad? Sí. Sí, con todo gusto, Ingrid. El carácter supletorio, pues lo que quiere decir es que el, el Código Civil se va a aplicar cuando otros códigos no contengan disposiciones al respecto. El ejemplo que les ponía era de la subsanación, ¿verdad? Sucede que en algunos procesos, pues, no se contempla la subsanación, ¿verdad? De que se pueda corregir, pues. Por eso les daba el ejemplo de la materia penal, que yo no puedo corregir un escrito, o el Código Procesal Penal a mí no me dice que debo de darle un término de 5 días al ente acusador para que corrija ese escrito de requerimiento. Entonces, como no tengo en mi norma procesal, no lo hago. No. Me voy al Código Procesal Civil y aplico la subsanación del proceso civil. Entonces, el carácter supletorio del Código Procesal Civil es que yo lo puedo utilizar en otros procesos, ¿sí? Yo puedo utilizar el Código Procesal Civil en el proceso penal, lo puedo utilizar en el proceso administrativo, lo puedo utilizar en el proceso laboral. ¿Cuándo lo voy a utilizar? Cuando esas normas procesales no contengan pues, alternativas, ¿verdad? Como por ejemplo la subsanación que le hablaba, ¿verdad? Si a mí me presentan un requerimiento eh, con deficiencia en los requisitos, no lo voy a admitir así, ¿no? Yo lo que voy a hacer es, señor fiscal, vaya, corríjalo. Pero el Código Procesal Penal me va a decir el fiscal, no me dice cómo debo subsanar. No, el Código Procesal Penal no le dice. Pero en apego al artículo 22, ¿verdad? Del carácter supletorio del Código Procesal Civil, hagamos la subsanación, ¿verdad? Entonces usted tiene 5 días para que lo corrija y me lo presenta. Y yo lo voy a resolver en 3, ¿verdad? Si le admito o no le admito el requerimiento, y le libro la orden de captura. No sé si me di a entender. Abogado, Ujú. Lemí, sí. la subsanación, el término siempre va a ser hasta las 12 de la noche. Ah, muy bien, qué buena pregunta la que acaba de hacer usted. Ese es de los actos procesales que vamos a ver, pues, en este parcial creo que empezamos a ver los actos procesales. Los términos y los plazos dentro de los procesos, pues son hasta las 12 de la noche, ¿verdad? De hecho, en el Código Civil se establece eso, sobre los plazos y los términos. En efecto, Lemí, el término para poder presentar cualquier escrito vence antes de las 12, ¿verdad? Usted no lo va a llevar a las 12 porque si no ya le venció el término. Entonces, tenemos hasta esa hora, ¿verdad? Porque ya la ley así lo prevé. Yo de antemano no les recomiendo que hagan uso de ese último instancia, último recurso de tiempo. Por eso la diligencia, ¿verdad? Por eso la diligencia que les hablaba al inicio, que tienen que tener los abogados, ¿verdad? Para que ustedes, pues, puedan presentar dentro de los horarios, ¿verdad? Que trabaja el Poder Judicial. Pero sí, en algún caso de emergencia que seguramente se les puede presentar, ustedes tienen hasta esa hora para presentar escritos o correcciones, ¿no? O subsanaciones. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, y madre mía, que se acabó el tiempo ya casi. No quiero empezar la parte del proceso penal porque me voy a quedar a medias, entonces, y no me gusta eso. Vamos entonces quedarnos aquí y vamos a continuar esta parte de los principios el lunes. La tarea que les había asignado para el lunes, como les repito, o estaba diciendo al inicio de la clase, que no estaban todos, pues la vamos a correr unos días más por las disposiciones que ha dado Vicerrectoría para darles un poquito más de tiempo, ¿verdad? Por aquellos que han matriculado extraordinariamente. Entonces, el lunes terminamos esta parte de los principios, así que ese día yo asigno la tarea para que la puedan contestar al jueves, ¿verdad? O viernes de la próxima semana. ¿Sí? Abogado, disculpe, Adelante, Alexis. Sí. sobre una duda sobre el foro. El foro tenemos tiempo hasta mañana, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo igual Bueno. quiero chequear, tienen tiempo hasta mañana. Yo lo había puesto hasta hoy, ¿verdad? Pero el miércoles que lo subimos, pues lo puse hasta el sábado. Pero voy a verificar
entre hoy y mañana. Si ya todos participaron, entonces lo cierro. Y si no han participado todos, entonces lo voy a dejar abierto otros días más. ¿Sí? Sí, porque Gracias, abogado. nos han pedido elasticidad de parte de Vicerrectoría Académica. ¿Sí? Ok, no sé si hay más dudas. No, abogado. Bueno, chicos, entonces nos vamos a quedar ahí, ¿verdad? Así que se me cuidan, que tengan